Bien, seguimos aquí con la maestra Silvia Figueroa hablando de esta situación en el Polo Norte. También la producción acaba de proyectar una cápsula sobre, bueno, que especifique y detalla este deshielo del Polo Norte y en el Ártico también. Entonces, sí, en el bloque anterior hablábamos sobre este, bueno, fenómeno que está ocurriendo provocado por el calentamiento global, donde hay petróleo, donde hay gas natural y hay diamantes, y bueno, la frontera que tienen los países en el litoral, en el Ártico. Silvia, entonces, cuando se habla de este tipo de situaciones, ¿cómo se ha ido manejando? ¿De manera diplomática o guerra, roces? Cuéntanos. Sí, bueno, definitivamente al día de hoy lo que hemos tenido es negociación y se ha optado por una ruta diplomática. Sin embargo, yo aquí tendría que comentar que hace muy poco tiempo, apenas en el año 2007, lo que hizo la Federación Rusa fue lanzar una expedición, investigación científica, bajo el nombre denominado Investigación Ártica 2007. Y lo que ellos hicieron fue llegar al centro del Polo Norte y en el corazón del polo, en el piso del océano, colocar una bandera de Rusia dentro de una cápsula de titanio. Y con este asunto que puede pasar desapercibido, un pequeño detalle, claro, lo que propició fue toda una confrontación con los estados árticos. Básicamente el secretario de Relaciones Exteriores de Canadá decía, no es la Edad Media. No puedes ir por el mundo plantando banderas, colonizando y reclamando la soberanía de un territorio. Rusia consideró que había sido un malentendido, que simplemente era como cuando llega el primer astronauta a la luna, ¿verdad? Y también hace ondear la bandera, cuestión curiosa porque pues, se supone que no debería ondear una bandera en el espacio, pero bueno, eso ya es otro tema, pero sí fue de alguna manera una desaveniencia, un desencuentro, ¿y qué fue lo que provocó? Que Canadá, con un perfil de neutralidad y sobre todo tan pacífico como se ha desenvuelto siempre en la comunidad internacional, reaccionara de una manera diferente y dijera, tenemos una estrategia para el Ártico y esa estrategia también incluye una opción militar. De tal manera que se va la élite política de Canadá al punto más cercano del Ártico, un lugar que se llama Resolute Bay, y ahí lo que hacen es anunciar la estrategia militar, el establecimiento de una base y la creación de toda una infraestructura para poder defender lo que ellos consideran les corresponde. Entonces, bueno, Rusia, Canadá, y se hace un conflicto, bueno, ya intervención militar, lo que pocas veces o casi nunca hemos visto por parte de Canadá. Y, por ejemplo, bueno, hay personas también que viven ahí, que sus raíces, ¿no? Estos clásicos iglús, esos ¿Sí? esquimales, que han vivido toda su vida ahí y que de pronto, por la naturaleza, por consecuencias del resto del mundo, van a perder su hábitat. ¿Qué ha habido al respecto? ¿Qué han hecho al respecto? Es deplorable, Fer, y sí tendríamos que propiciar aquí una reflexión con tu auditorio, con tu público, porque lo que se ha planteado hasta el momento sería una posible repartición del polo a través de dos modelos que ellos están trabajando. Pero lo que ha quedado fuera de la negociación es qué va a pasar con estos refugiados climáticos. Cuando pensamos en un refugiado, y hace muy poco tiempo se acaba de celebrar el Día Mundial o conmemorar el Día Mundial del Refugiado, pensamos en alguien que ha sido desplazado porque hay un conflicto o hay guerra. Pero ahora, ya en el siglo XXI, tenemos los primeros refugiados por condiciones climáticas que han tenido que abandonar su hábitat. Se habla hasta de 4 millones de personas. Una cantidad sobre bastante... todo en la región canadiense, que se va a quedar sin un sitio donde vivir. Ahora, el gobierno de Canadá o lo que le toque a Dinamarca o Noruega, de alguna manera van a apoyar en su reinstalación. ¿Qué va a pasar con esos patrones culturales? Porque se habla de la biodiversidad, se habla de cuestiones de sustentabilidad, pero me parece que la parte más importante es la humanidad. Claro. ¿Qué va a suceder con todas esas personas? ¿De qué van a vivir? Y todo ese patrimonio histórico, ese bagaje cultural, etnográfico, ¿en dónde va a quedar? Y bueno, realmente es triste, es deplorable que se habla de muchas cosas, las nuevas rutas comerciales, la repartición del polo, el nuevo tipo de plataforma petrolera que se tendría que construir para que se congele una parte del año y la otra no, pero muy pocos han volteado a ver el drama que empiezan ya a experimentar
los aborígenes del Ártico. Sí, porque no solamente es, bueno, perder mi hábitat, sino a dónde ir, ahora qué voy a hacer. Toda una vida ahí viviendo en el hielo y de pronto digamos, a la ciudad o al territorio, Claro. ¿de qué voy a hacer, no? Ahora, los polos se derriten, el polo se derrite. Por lo tanto, bueno, hay nuevas rutas, bueno, me imagino que debe de haber nuevas rutas comercial, de navegación, turísticas, yo que ya ves que el hombre es buenísimo para eso, ¿no? Sí. ¿Qué se ha sabido al respecto? Definitivamente ahora, en este pasado invierno, en donde se registró la mayor pérdida de hielo, por primera vez se abrió lo que se llama el pasaje del noroeste, que efectivamente es una nueva ruta de navegación que puede acortar lo que es el tiempo de navegación o la ruta de América hacia Asia. Y esto, por supuesto, que es algo novedoso. Pero nuevamente los países se preguntan si esta nueva ruta de navegación, que obviamente va a ser una ruta comercial, sería una ruta de libre tránsito o si se tendrían que pagar derechos a los países por donde pasa el pasaje del noroeste, y esto nos lleva a un nuevo escenario de confrontación. Porque resulta que hay una isla, es un montículo de tierra, una isla pequeñita, no habitada, que se llama la isla Hans. Se encuentra entre Canadá y el territorio de Dinamarca. Por ahí pasa el pasaje del noroeste. Si Isla Hans me corresponde a mi Canadá, entonces parte del pasaje del noroeste me corresponde, y entonces es como una especie de canal de la cual yo soy soberano y todos los barcos tendrían que pagar un derecho de navegación. Por supuesto. Pero si la Isla Hans es reivindicada por mi vecino, yo pierdo esta oportunidad. Entonces, hay dos nuevas rutas que se están delineando ya y que van a ser viables. Insisto, se hablaba del año 2040. Yo creo que esto va a ocurrir mucho tiempo antes, y por supuesto que son buenas noticias para la interacción y para el comercio. Lo que nos preocupa es que los gobiernos estén a la altura de poder hacer una negociación en un esquema que lleve a una solución ganar-ganar y no a una confrontación, porque tendríamos que recordar, que ahí en el Polo Norte es en donde vamos a encontrar la estación de submarinos nucleares más grande del mundo, submarinos rusos y submarinos de los Estados Unidos. Entonces nos lleva a otro conflicto, nos lleva a otro momento de resolución que los países involucrados tendrán que tomar en cuenta para poder, seguir con este flujo de la humanidad. Y tenemos más temas que platicar, tenemos más asuntos que decir, pero eso será después del corte. Volvemos. Entonces